Bueno, y como les decíamos al inicio de este bloque, vamos a hablar de historia, más concretamente de la historia de William Martin. Tenemos con nosotros a Leo Pallarés, él es el presidente de la Asociación Mayor William Martin y viene precisamente de hablar de esta figura y de sus implicaciones en nuestra Semana Santa, en esos maravillosos jueves de la Veracruz de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Pero Leo, antes de empezar y de hablar por qué se relaciona la figura de William Martin con la Semana Santa onubense, aunque sea una historia, creo que podemos decir más que conocida y emblemática, y creo que además que nos atrapa a todos cada vez que la escuchamos, un breve resumen. ¿Cuál es la historia de William Martin? ¿Por qué es tan importante su figura? Rocío, no es una historia conocida por todo el mundo y por eso yo aprovecho la ocasión cada vez que puedo de hablar del tema, pues de intentar explicarlo lo más breve posible, ¿no? A ver, estamos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Donde, como tú sabes, fue un conflicto a nivel global, donde Hitler, bueno, pues toma la iniciativa de quererse el amo del mundo y de hecho casi lo consigue, ¿no? Y digo casi porque llega un momento en el que los aliados se reorganizan, americanos, británicos, canadienses, etcétera, y en esa digamos, reconquista de todo el territorio europeo que ya estaba tomado por Hitler, se da la circunstancia de que España era un país neutral, éramos un país neutral porque veníamos también de nuestro propio conflicto bélico y, como sabe Franco, bueno, pues a pesar de esa neutralidad, se simpatizaba un poco más con el régimen nazi. En ese contexto, en el MI5, los servicios secretos británicos, pues idean una estratagema que ya había sido utilizado en otras ocasiones, que es la de usar el cadáver de una persona, en este caso lo hacen pasar por un soldado británico, le ponen un nombre, le crean una personalidad y lo dejan abandonado en las aguas de Punta Ambría. No por casualidad, sino porque allí en Punta Ambría teníamos la presencia del espía más importante que tenía Alemania, pues prácticamente del sur de Europa. El hecho de que lo abandonan en Punta Ambría es para que precisamente este espía accediera a esos documentos que portaba William Martin en su maletín atado al brazo. Unos documentos totalmente falsos, con unas instrucciones falsas que sirvieron para distraer al ejército alemán. ¿Por qué digo que lo distrajeron? Porque esa información a la que accede Klaus decía que ese desembarco de los aliados que ya estaban organizados en el norte de África para reconquistar Europa, pues podía ser por tres direcciones. La central, que era por Sicilia, que efectivamente fue donde pasó, pero después teníamos las dos laterales que eran por Cerdeña o por el Peloponeso. En esos documentos había una serie de instrucciones y de órdenes directas que portaba este misterioso personaje, totalmente ficticio, y ahí se indicaba que el desembarco de ese desembarco aliado organizado iba a ser por Cerdeña y por Sicilia y por el Peloponeso. Realmente esa información debía de terminar en el despacho de Hitler, como de hecho terminó, como así lo demuestra la historia, y lo más importante y el objetivo de la misión era salvar vidas humanas. ¿Por qué? Porque ese desembarco que finalmente se hace por Sicilia se hace con un número de víctimas bastante más reducido de lo que sería de esperar si los alemanes hubieran estado defendiendo, ¿no? Los alemanes prácticamente no estaban. Las divisiones se habían movido hacia Cerdeña y hacia el Peloponeso. Luego, la importancia de esta historia es la que te acabo de decir, que se salvan muchísimas vidas humanas de ambos bandos, que este soldado se encuentra enterrado en el cementerio de la Soledad de Huelva y que bueno, gracias a la ilusión de unos cuantos de onubenses, pues estamos tratando de dar a conocer la historia a través de ¿qué? Pues del programa William Martin en las aulas, en los institutos, a través de las investigaciones, a través de charlas como la que acabamos de tener. Por tanto, tratando de unir ilusión, conocimiento y experiencia para dar a conocer esta increíble historia. Una historia que precisamente cambió la historia y que se relaciona de alguna forma con nuestra Semana Santa, Leo, porque quiero que nos digas por qué se relaciona la figura de William Martin o toda esta operación. Bueno, Rocío, cuando a mí me encargaran que diera esta pequeña charla, bueno, pues, y me dicen, oye, intenta hablar de William Martin, pero a ver qué conexión puede tener con la Semana Santa. Bueno, pues me puse a investigar y gracias a la aportación de Enrique Nielsen, que es uno de los grandes investigadores y socio de honor,
pues Enrique Nietzsche accede a una información que nos dice que el submarino Seraph, que fue el submarino que portó el cuerpo del cadáver desde la base de Holylock hasta Punta Umbría, zarpa de la base de Holylock el día 19 de abril del 43, que es Lunes Santo. El Lunes Santo del 1943 no había ninguna cofradía porque todavía no estaba ninguna de las que están, pero sí me llama la atención que precisamente durante la Semana Santa del año 43, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes santo, etcétera, pues ese submarino fuera por toda la costa, por el mar Atlántico, costa Cantábrica, hasta llegar a Punta Umbría. De hecho, cuando aparece ya es el 30 de abril, que es la semana siguiente a la Semana Santa, ¿no? Por tanto, bueno, esto me sirvió de hilo conductor y me pareció que era interesante tener esta relación, ¿no? entre un episodio histórico que cambió el desenlace de la Segunda Guerra Mundial con una tradición que tenemos en Huelva tan arraigada como es la Semana Santa. Pero además por esta relación de fechas y esta relación temporal, también tiene relación la historia, pues porque hablamos de una Semana Santa y de una religiosidad popular que en esos momentos, en esa época, tenía un componente bastante político. Indudablemente, Rocío, hablamos del 43, plena posguerra, es decir, ese periodo donde existía esa simbiosis entre las autoridades franquistas, que eran las que reinaban, y la autoridad eclesiástica. De ello pues habla la presencia pues de figuras y de insignias militares en las procesiones, ese saludo a la romana que se le hacía a las imágenes. Detrás de esto lo que subyace es esa respuesta que necesitaba la jerarquía eclesiástica ante ese periodo republicano anterior, donde bueno, pues la autoridad religiosa había perdido toda esa hegemonía, todos esos privilegios que tenía, ¿no? En cierta manera, ahí vemos a Francisco Franco bajo palio, que son cosas que ahora mismo, pues, bueno, algunas personas, los más jóvenes, ni siquiera cuando vean estas fotos se sorprenderán, ¿no? Pero son detalles que hablan de una época con una impronta histórica política que era la reacción a esa época, ¿no? Esa época en la que el Estado y la Iglesia iban de la mano. De hecho, se da la circunstancia de que precisamente en el año 43, que es el año de William Martin, se produce la fundación y la primera salida de la Hermandad de los Mutilados, una hermandad cuya motivación es pues honrar a esos militares que bien fallecieron o bien fueron excombatientes, y darle ese privilegio de que esa cofradía, pues digamos que tuviera esa vocación de ese reconocimiento a personas que habían tenido ese papel predominante durante esa época de guerra. O sea, que hablamos de una religiosidad popular muy vinculada con lo político, con el ecosistema político que en ese momento se... Efectivamente, toda la religiosidad popular de esa época, en concreto, pues viene impregnado de un componente político pues que estaba incluso en la propia ceremonia, ¿no? En la Eucaristía, en el tema del latín, en el tema de la liturgia, en las custodias a los pasos por parte de figuras militares. Es decir, ahí no existe una frontera, ¿no? Para determinar aquí termina el Estado laico y comienza el religioso. Estaba todo de la mano precisamente por eso, porque la Iglesia, en cierta manera, no quería perder ese privilegio que había perdido durante la época republicana. Hablando precisamente de eso, ¿cómo era? Hemos hablado de que en ese año 43 además se funda, sale por primera vez la Hermandad de los Mutilados. ¿Cómo era la Semana Santa de Huelva de esa posguerra? Vamos a ver si los compañeros nos pueden poner, porque ahí vemos una revista del año 1943 y vemos la relación de hermandades, una Semana Santa muy distinta a la que conocemos ahora también. Pues distinta porque, como estáis viendo en ese horario que aparece en esa revista, pues solamente había 8 cofradías, 9 cofradías, ¿no? El Domingo de Ramos estaban los Mutilados, el Lunes Santos no había nadie, el Martes Santo salía Pasión, hermandades que tuvieron sus fundaciones, algunas en siglos anteriores, pero que la huella del conflicto bélico que se produjo en España, que fue nuestra guerra civil, del 36 al 39, pues dejó una profunda huella que hizo que prácticamente casi toda la iconografía que tenemos actualmente pues fuera precisamente con posterioridad a esta época, porque la mayoría de las imágenes que existían hasta esa época pues fueron destruidas, como sabes, por los lamentables hechos ocurridos en el año 36, ¿no? Simplemente como excepción cabe destacar la Hermandad de los Judíos,
a la cual pertenezco, por la cercanía, o en este caso porque la parroquia la parroquia de la Merced, la actual catedral, estaba colindante con el hospital y, bueno, pues en cierta manera, y también, según algunos, gracias a una puerta que comunica el interior de la iglesia con el hospital y que actualmente se sigue usando por la Hermandad de los Judíos para organizar la cofradía, pues gracias a esa puerta pues se pudieron salvar las imágenes que se desplazaron. Por tanto, una Semana Santa pues en blanco y negro, con matices, con luces y sombras, pero que gracias a Dios, bueno, pues nuestras raíces vienen de ahí, y gracias a la figura de León Ortega, el insigne escultor ayamontino, que prácticamente, bueno, pues a partir del año 42, 43 empieza su gran producción, no solamente en Huelva capital, sino en toda la provincia. Estamos hablando de una Semana Santa del año 1943 en la que estaba comenzando a gestarse esas cofradías de posguerra que hoy componen el grueso de nuestras hermandades. Tan solo, si no me equivoco, tan solo había dos en ese momento, la Hermandad de la Victoria y la Hermandad de los Mutilados, ¿no? ¿Te refieres a cofradías de posguerra? Sí, claro, las cofradías de posguerra son efectivamente las que la mayoría, o sea, las que había eran anteriores, Judíos, Pasión, Santo Entierro, Nazareno, esas pertenecían a la época anterior a la posguerra. Y efectivamente en el año 43, pues la primera que se funda ya un poco en la posguerra es la Hermandad de los Mutilados, por el motivo que te comenté, y ya vinieron las demás, ¿no? Ya vinieron el resto de hermandades que ya pues se van fundando poco a poco en ese movimiento que hay de posguerra, y que prácticamente termina en el año 51 con la Hermandad del Descendimiento, que fue la última que se funda de esta época, y ya, bueno, pues hasta completar la nómina de las hermandades actuales, que son las 27 que actualmente procesionan en la Semana Santa de Huelva. Ahí estamos viendo la imagen de la Virgen de la Paz, acaba de salir titular de la Hermandad de los Mutilados, muy distinta también iconográficamente a como la conocemos ahora. Claro. Gracias a León Ortega, ¿no? La mayoría de estas imágenes, como digo, pues sufren la destrucción total, y gracias a la figura de León Ortega, en la cual la mayoría de las hermandades depositan su confianza, pues gracias a ello tenemos el patrimonio que tenemos, ¿no? Y una Semana Santa, Leo, la del año 43, que, como hemos dicho, aquí en Huelva también estaba muy influenciado por ese componente político y esas circunstancias políticas que se vivían en ese momento. Sí, ya te digo, era esa respuesta a ese periodo republicano donde prácticamente todos esos privilegios y esa hegemonía que tenía la Iglesia dentro de la vida, digamos, civil, se habían perdido, ¿no? Entonces, como respuesta a ese movimiento republicano, pues llega lo que es el alzamiento, lo que es el periodo franquista, y se produce esa simbiosis, ¿no? Esa mezcolanza de elementos militares que estaban impregnados en todo acto religioso, ¿no? Desde una procesión hasta una misa, hasta un altar de culto, toda la decoración. Vimos también antes una fotografía también en blanco y negro que aparece en esa revista, de la bendición del Nazareno sobre la bandera falangista, con todo lleno de emblemas militares. Entonces, claro, era una época donde se produjo esa inseparable unión de la autoridad o de las autoridades franquistas con la jerarquía eclesiástica. Y una relación, la de nuestra Semana Santa de Huelva, que va también con la historia de William Martin, que va también a lo anecdótico, porque también, si no me equivoco, en el año 1955 se hace una película sobre la historia de este hombre que nunca existió, y hay un elemento de aquí onubense que está presente en esa. No sé si nos puedes contar la historia. Sí, es una anécdota. Te cuento, en el año 55 se realiza en Huelva una película británica, donde, bueno, pues una vez que se obtienen los permisos para rodar las escenas en el cementerio, ¿vale?, que es la escena a la que te refieres, pues esos permisos los concede el obispado, y la única condición que pone es que las personas que intervengan en esas escenas pues deben de ser personas reales, es decir, un sacerdote real, monaguillo, etcétera. El sacerdote que aparece es Juan de la Rosa, los monaguillos son monaguillos de San Pedro, y a lo que hacemos referencia es a que en ese fotograma, en esa escena, aparece un monaguillo alzando una cruz, que es precisamente la que estamos viendo en pantalla. Ahí se ve la fotografía en blanco y negro. El sacerdote Juan de la Rosa,
los militares saludando al fallecido William Martin, y esos monaguillos que portaban esa cruz parroquial. Esa cruz parroquial, que fue la que se usó en la película, es exactamente la que estamos viendo. Se encuentra en la ermita de la Soledad, pertenece a la Hermandad del Santo Entierro y preside el altar de la propia ermita, ¿no? Ese es un poco, hombre, determinar si exactamente la misma cruz que se usó en el entierro cinematográfico de William Martin fue la misma que la que se usó 12 años antes en el entierro propio, pues sería algo que no podríamos afirmar así taxativamente, ¿no? Pero como anécdota, pues existe. Y también hay otra anécdota relacionada con el sacerdote, Juan de la Rosa. Bueno, yo tuve la ocasión de conocerlo, de mi infancia tengo gratos recuerdos, y al parecer para grabar esa escena, bueno, pues hubo que repetir la escena varias veces porque, en fin, se movía, había viento o había algún error cinematográfico, y cuando decían corten, pues don Juan de la Rosa él seguía con su oración, porque él decía que él no estaba interpretando, él cuando comenzaba una oración la tenía que terminar, ¿no? Entonces, bueno, al parecer el rodaje se alargó más de la cuenta. Curiosa historia también esa presencia, bueno, pues, curiosa de esa cruz parroquial que se encuentra actualmente presidiendo la Ermita de la Soledad. Bueno, Leo, yo te voy a dar las gracias por habernos contado esta particularidad, por habernos sumergido brevemente en esta Huelva de la posguerra y un poco más en la historia de William Martin, y parte, que sé que es parte indispensable de nuestro legado como onubenses. Una historia, como decimos, conocida, pero no tanto como se debiera. Efectivamente, la historia está ahí y la historia hay que contarla porque no fue por suerte que el ejército británico eligiera Punta Umbría y eligiera Huelva, así que tenemos que estar orgullosos de que estos hechos se produjeron en nuestra tierra. No es por casualidad que esté enterrado en el cementerio católico y no en el cementerio británico que está adjunto. Y esta historia pues hay que darla a conocer por la charla que acabo de dar y siempre que se haga convocado pues la asociación y en este caso yo, pues estaré aquí para contarlo. Pues muchísimas gracias, Leo, por haber estado con nosotros en esta noche. Las gracias también las damos a la Hermandad de la Oración en el Huerto por tener estas magníficas iniciativas de los Jueves de Veracruz que traen estos temas tan interesantes pues a la palestra, y por tirar también de este hilo que es la Semana Santa y que tanta gente convoca para hacer reclamo para un tema tan importante y tan bonito.